¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Muy majo, Milei. Muy maja, Karina. ¿Ah, sí? Muy simpática. Pues nada, yo como no fui, pero vamos. Ya, te he puesto falta. Y de las gordas. Pero Richard, si encima si te cedí mi sitio y todo. Bueno, yo te lo cedí también. Vale, pero bueno, ya eso no es cosa mía. Así que nada, pero bueno, saludé a Milei, me saludó. Te hiciste un selfie como otras profesional de los 6.000 selfies. personas. Estuvo 8 horas en España y se hizo 6.000 selfies. Y luego Karina, le pregunté, digo, ¿qué tal con Ayuso? Me dijo, muy bien. Digo, ya sabéis, Karina, que tenéis una oportunidad, porque el socialismo tiene miles de oportunidades y el comunismo, y da igual que fracase. Seguimos, pero la libertad y el liberalismo en Argentina tiene una única oportunidad. Como algo salga mal, ¿qué vamos a hacer nosotros? Eso es completamente cierto, muy injusto y cierto. Y precisamente me dijo que de esto habían estado hablando con Ayuso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Paraíso o infierno? Pongamos que lo llamamos paraíso liberal. Isla, reducto, es decir, un lugar, una sociedad en la que otros, igual que tú, ni más ni menos, te dice qué aportas cada día. Que otros puntúen tu trabajo en libertad por la comunidad. Duro, ¿eh? Que el terreno que te ganes, tu propiedad, la ganes por los méritos, por tus acciones, en la consecución y el respeto de la libertad de los demás. No me negaréis que siempre que haya un tercero para poner orden, robar y repartir, es decir, el Estado, será más cómodo. Hoy hablamos de Liberland. La quebrada de Galt de la novela La rebelión de Atlas no está en las montañas rocosas, sino en Europa, entre Serbia y Croacia. Es tan increíble. En la novela de Rand, este territorio es un ya está bien. Se presenta como una especie de Shangri-La donde se refugian los talentosos, los empresarios, almas libres que se niegan a ser usados para fines ilegítimos. Los de un gobierno de Estados Unidos colectivista, echado a perder, intervencionista y ladrón de patentes, diarreico en directrices y leyes liberticidas, cuentista, vampiro de la prosperidad y de la vida, que tras chuparte la sangre te condena a la muerte en vida. Los habitantes de la Liberland de ficción usan su paquete básico de libertad. Conmigo, no. Hoy viajamos a la Liberland real. Alucina. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Hoy con Smash Mouth. Bien. Y una canción esta que acabas de escuchar. Esta me suena. Claro, No el grupo, o sea, no habría dicho nunca que era de estos que tú has dicho, pero la canción me suena. 1.000 millones de descargas en Spotify, esta canción. Bueno, nosotros vamos ahí, camino también. De los 1.000 millones. Cualquier día les cogemos, sí. Bueno, una banda estadounidense que nació hace 30 años, en 1994, y cuyo líder murió el año pasado, en septiembre. Tenía un problema hepático. Creo que además tuvo una anécdota un poco así chunguilla en un concierto, que perdió los papeles, pero bueno, tengo que decir que esta banda hace unas canciones redondas y saltaron más a la fama cuando DreamWorks cogió esta canción y otra que vamos a escuchar en el programa para la película Shrek. Ya decía yo ¿por qué me suenan a mí estos? Sí, por eso. Claro. 1.000 millones de reproducciones, sí. Más de 1.000. Bien, pues nada, hoy vamos a hablar de un tema pues como Shrek. Raro. Sí, estirando a raruno. Pero estamos emocionados de hablar de ello. Hoy es el tema más raro del que hemos hablado en Economía para quedarte sin amigos. Ha sido más cosa tuya que mía, porque tú eres todavía, yo creo, más rara que yo. Sí, por supuesto. Pero hoy me has convencido para traer aquí una cuestión, bueno, que a lo mejor a alguno de nuestros oyentes le interesa o le genera curiosidad o incluso se lo plantea. Tengo que decir que en la cena del premio de la libertad, de la cena de Juan de Mariana, pues estuve sentada con Miguel Rivero, con Sonsoles, con Emilio y por supuesto con Paul Victoria y nos habló de Liberland. Es que de hecho nos enseñó el pasaporte y el DNI de Liberland. Sí, tú no sabías que existía esto. Yo no sabía, no tenía ni idea. Yo sí sabía que existía. Lo pasamos tan bien en la cena. Cuando Mando desde aquí un beso a todos los comensales. Me llamaste al día siguiente y me dices, ¿tú sabías esto? Y digo, hombre, sí, lo sabía, pero no sabía que te había sentado junto a alguien que es embajador de Liberland. Desde luego, que es que debes llevar una medalla. ¿Una medalla? Una medalla. ¿Qué tal, Paul? Buenos días, gracias por invitarme. La medalla era de First Merit Class, que es la medalla con la que
mayormente se condecora a los constructores de Liberland, a los que están haciendo unas grandes aportaciones y bueno, sin merecerlo me la dieron en algún momento por mis contribuciones a la construcción de Liberland, como digamos como los que estamos de The Founding Fathers, de una nueva nación, de esos padres fundadores, aunque yo me incorporé después, no soy el primero en llegar allí, pero bueno, digamos, durante los primeros 10 años de constitución de un nuevo país, se puede llamar así como unos padres fundadores de una nueva nación que creo que dará mucho de qué hablar en las próximas décadas en este mundo. Es inevitable pensar en Ian Rand y la rebelión de Atlas. Sí, yo lo había apuntado aquí. Es una especie de quebrada de Galt en mitad de Europa, a orillas del Danubio. Vamos a tratar de definirlo. Yo voy a decir lo básico y Paul nos dice si estamos... ¿Cómo nace Liberland? Claro. Sí. No, pero yo iba a decir simplemente vale. los elementos definitorios básicos. Uh-huh. Es un espacio de unos 7 kilómetros cuadrados de extensión, que es poco, pero cuidado, por ejemplo, es el triple que Mónaco. Mónaco son 2 kilómetros cuadrados, pues Liberland son unos 7, algo más de 7. Está a orillas del Danubio, está justo en la frontera entre Serbia y Croacia. Parece ser que fue un pedazo de terreno, vamos, pues una pequeña, no sé si llamarlo finca, que tras la guerra entre Grecia y Croacia no estaba muy claro a quién pertenecía, y se quedó ahí como un poco tierra de nadie, y entonces hubo un empresario que la adquirió y que decidió declararla Liberland país libertario, primer país libertario del mundo, y bueno, pues con su bandera, sus normas, sus constitución, no sé si tiene, ahora nos lo contará Paul, y buscando reconocimiento internacional. Entonces, bueno, pues ahí está Liberland. ¿Y hay algo más que defina Liberland, ese pequeño territorio a orillas del Danubio? Sí. ¿Cómo empieza toda la historia? Claro. Sí, yo voy a avalar algunos datos y a corregir unos otros, si te parece, Domingo. Sin problema. A ver, no es que, o sea, primero no es exactamente con la guerra, sino, bueno, sí tiene que ver con la guerra, pero al disolverse la antigua Yugoslavia, cuando ya se llega a la paz y se fragmentan en 6 países diferentes en los Balcanes, pues cada uno dibuja sus fronteras. Y entonces en este caso se dibujan las fronteras y se deja un pedacito de tierra por fuera que no queda ni en el lado de Croacia ni en el lado de Serbia, que está justo debajo de Hungría por el río Danubio. Entonces, ¿qué ocurre? Que sería una historia larga, pero para resumirla, es como que Croacia dice, no, porque si yo cojo esto, no le puedo reclamar a usted otro pedacito que hay en otro ladito, y el otro dice, no, pero entonces yo tampoco no le quiero dar esto, entonces no reclamo esto, y al final entre el yo no reclamo esto, se quedan sin reclamarlo. Y ese trocito queda fuera del marco de las fronteras de los países de los Balcanes, y entonces no queda de nadie. Entonces lo que quiero corregir es que no es que un empresario lo adquiera en sentido de que compra una finca, porque lo que pasaba era lo contrario, no había quien comprársela. Oiga, señores, ¿quién me la vende? No había nadie. Porque intentasteis que alguien os lo vendiera, claro, incluso ocuparla, pero decís, sí, no, bueno, es que no queríamos robársela. ¿A quién hay que enfrentarse con alguien? No, es que esto no es de nadie. No es de nadie privado y de nadie estatal. ¿Y cómo os dais cuenta que había eso que no era de nadie? Pues por un investigador jurídico amigo nuestro que dijo, oye, chequea de ese punto de ahí que podría ser. Y entonces ahí está el clic, el eureka, podemos fundar la primera nación libertaria de la historia en ese lugar, porque no tenemos que entrar en guerra contra nadie, no tenemos que hacer una secesión de alguien, un conflicto bélico, no, vamos a tomarlo. Y entonces lo que hizo mi amigo Vít Jedlička fue decir, Planto la bandera. Como los pioneros y americanos. Comenzamos Liberland y a ver qué pasa. Entonces, en ese momento en que él hace eso, pues salen las noticias de muchos sitios, ¿Esto un poco en serio, un poco en risa. ¿Cuándo plantó la bandera? El día que planta la bandera es el 13 de abril de 2015. Correcto. Llevamos 9 años de fundación, desde ese primer momento, que no había nada, había una bandera nada más. Luego ya se ha desarrollado 9 años, un trabajo espectacular. De hecho, si la gente entra en Wikipedia o en Internet, verá cosas muy desactualizadas de hace años. No saben lo que verdaderamente está pasando ahora, 2024, que es lo que lo está cambiando todo. Entonces, bueno, estamos como muy contentos con esa evolución. Entonces, bueno, eso como para corregir el inicio de correcto, cómo no es compra. Es cierto que yo no había visto comprar, o sea, lo había dado por hecho, que al final si tienes una tierra es que a alguien se la habías comprado. Mucha gente pues lo da por simplemente hecho. ocupación.
Sí, fue ocupación porque no había nadie ahí. Correcto. Había personas que pasaban por allí, pero no que perteneciera a soberanía. Fue con las primeras con las que tuvimos ciertos ¿Y conflictos. Serbia y Croacia qué hicieron? Porque plantó ahí un tipo una bandera y ninguno de los dos países se puso nervioso. Sí, claro que sí pusieron nerviosos, se alarmaron. Hungría, que era el que menos le importaba, que era el que más lejos le quedaba, dijo eso no nada que ver conmigo, ustedes verán. Serbia no sabía muy bien cómo actuar, Croacia sí se puso como hostil, le pareció como tener a un vecino nuevo al lado, como que se sintió amenazada. Y por eso tuvimos muchos conflictos, hemos tenido conflictos de varios tipos, pero con el mayor conflicto ha sido con Croacia. Finalmente con Serbia se ha llegado a un acuerdo tácito, implícito de, oye, fenomenal, nuestras conversaciones con el gobierno serbio hoy en día ya son muy amistosas, el gobierno serbio incluso le parece bien que existamos, no lo han dicho oficialmente, pero sí nos lo han dicho en las conversaciones privadas diplomáticas que hemos tenido. ¿Por qué les parece bien? Porque toda esa zona de Liberland que está junto a Apatin y zonas de Serbia muy deshabitadas, pobres, campesinas, oye, eso le vendrá bien a esa región, por cercanía se desarrollará, vendrá bien a la economía de esa región, y entonces lo ven como positivo que estemos allí, claro, después de años de conocernos, de ver que no somos violentos, de ver que es pacífico, de ver que esto va a ser para la prosperidad, etcétera, entonces dicen, muy bien, entonces con Serbia ya están las cosas casi perfectas. Con Croacia han estado muy complicadas, pero ahora están bastante mejor. O sea, ahora la policía, digamos, nos sigue maltratando, digamos, de la frontera con Croacia, pero ya es un maltrato muy suave comparado a como era antes. Antes era violento. Bueno, hicimos una estrategia que nos salió redonda, buenísima, porque durante años nos estuvieron arrestando, llevando a la cárcel, etcétera, y sin ninguna justificación, al final tenían que soltar de la cárcel o incluso las multas no aplicarse porque no es legal que ellos ni nos arresten ni nos cobren multas porque no es su territorio, entonces no estamos violando nada de ellos, entonces finalmente no tienen la ley en su mano y se cae, pero sí era un fastidio permanente. Inclusive, digamos, de materiales que hemos llevado allí, de paneles solares para tener electricidad propia, etcétera. O sea, en una sola noche se robaron 120.000 euros el día que más nos robaron, ¿no? Pero si contamos todo lo que nos han estado robando, ha sido pues mucho más. ¿Qué fue lo que pasó? Que es tu pregunta, Nuria. Que en esas cámaras que nos quitaban, en las filmaciones, hace unos meses tuvimos una cámara que estaba en el aire, en un dron, y que lo estaba filmando todo en directo, en streaming por YouTube. Y entonces, cuando la policía se portó así de mal, golpeando a muchachos jovencitos, pacíficos, que estaban allí, digamos, de acampada, sin hacer nada, daño a nadie, y vinieron a usar violencia física, a apuntar pistolas en la cabeza de la gente. O sea, claro, fue un escándalo para el gobierno de Croacia porque era como, oye, esto es una nación europea, Croacia está en la Unión Europea, Croacia no es Zimbabue, o sea, es que es esta violencia sin razón. En ese momento, ese día cambió todo para nosotros, hace unos meses, en 2023, y entonces 2024 ha arrancado mucho mejor porque el gobierno croata se ha dicho, oiga, modérense allá. Entonces, ahora la policía, pues bueno, nos pide que sí documentación, ver quién está, nos vigila, la cosa, pero no ha vuelto a usar violencia física con nosotros y eso ya es un gran avance. Perdón. No, iba a añadir solo una cosa, que una cosa que siguen haciendo es estar como aliados con los leñadores. Es que teníamos antes a los hunters, a los cazadores, con los que tuvimos que llegar a un acuerdo para que dejaran de molestarnos, porque nos veían como enemigos, porque estábamos en una tierra donde ellos antes cazaban, ilegalmente por supuesto, con los pescadores, donde pescaban también ilegalmente, entonces llegamos a un acuerdo también, ya tenemos amistad con los cazadores y con los pescadores, y los leñadores son los únicos que siguen dándonos la tabarra. Los leñadores, cuando digo leñadores no me refiero a un señor ahí con un hacha, sino a leñadores profesionales, empresa de leña que ilegalmente también extrae madera de allí para tener más riqueza ilegalmente. Y entonces, pues bueno, hacen esto, tienen su acuerdo con la policía croata para que los acompañe a robarnos, mientras la policía croata está ahí para que no podamos defendernos ni hacer nada. Y por supuesto nosotros no nos vamos a enfrentar contra la policía croata porque tenemos que dar un ejemplo de paz y no de guerra ni de conflicto. O sea, tenemos que ganar por vía de la paz y del amor. Porque esta es una zona boscosa, ya lo hemos dicho, puro bosque cerca del Danubio. Es casi el Amazonas. No te imaginas, los mosquitos, la cosa, por eso es como entrar en la selva del Amazonas casi. Yo iba a preguntar si habéis marcado una frontera con la zona croata o mejor no. Es decir, no sé si habéis vallado para definir lo que es Liberland y lo que no. No, hay símbolos, digamos, de dibujos y tal, pero no hay un muro ni nada. No hay un muro.
Sí, hay, digamos, o árboles donde pintamos LL de Liberland para delimitar dónde es nuestra frontera. ¿Y quién te tiene que reconocer? ¿Ya os han reconocido? ¿Ya sabéis que eso es vuestro? A ver, es que, primero lo que existe son las micronaciones, pero de micronaciones se tienen que convertir en microestados, que no es exactamente lo mismo. Entonces, una micronación es aquella que se declara nación, que tiene todos los elementos de una nación, que es una población permanente, un territorio, tienen un gobierno, una forma de organizarse, organización social, que tienen relaciones diplomáticas con otros estados, que tienen esa capacidad, que cumplen toda una serie de requisitos, pero nadie más lo reconoce, entonces es una micronación. Hay muchísimas micronaciones en el mundo, y luego de ahí se pasa a microestado. Hay microestados totalmente reconocidos, 41 que yo sepa, pero luego hay otros que hay como grados, ¿verdad? Entonces están, claro, los microestados que tienen un reconocimiento limitado, pero claro, ahí podemos poner el caso de Taiwán, por ejemplo. España no reconoce a Taiwán, pero Taiwán existe, ¿verdad? Entonces hay muchos países que no lo reconocen, otros que sí, o sea, hay como grados intermedios. Y luego cuando ya se adquiere el total reconocimiento, ya sería en Naciones Unidas, donde ya sería reconocido por todos, pero claro, eso tiene que pasar primero por el Consejo de Seguridad, que son los 15 miembros. Por Europa, supongo, ¿no? ¿O no? No, sería de Naciones Unidas porque aquí sería si uno adquiriera para la Unión Europea, pero no tenemos intención de entrar a la Unión Europea, o si no nos volveríamos socialistas, entonces no tenemos ninguna intención. Pero en Naciones Unidas sí habría que pasar primero el Consejo de Seguridad de 15 miembros, que son los 5 permanentes y los otros 10 que van rotando cada 2 años. Y de allí ya pasar a la Asamblea General, al General Assembly de United Nations, donde ahí ya se votaría, tiene que ya ser una mayoría cualificada de 2/3 que te aprueben y todo. Para eso nos queda mucho recorrido, pero nosotros ya tenemos todo lo necesario de nación, que es población permanente, territorio geográfico bien definido con sus fronteras y todo ello. Cuando digo población permanente, eso sí que es nuevo, porque antes no la teníamos. Ahora, hace unos meses es que ha comenzado. Los primeros jóvenes que se han ido a settlers, colonos, que vienen a colonizar la tierra. Eso iba a preguntar yo, pero es claro, un gran tema sobre quién está viviendo allí, quiénes son. Espérate, si quieres termino la pregunta del microestado. Entonces tenemos gobierno, además un gobierno espectacular, un gobierno libertario con un funcionamiento y una tecnología que ya envidiaría el mundo tener en blockchain y todo eso, una democracia radicalmente diferente a todas las demás que yo considero basuras del universo. En este caso es una democracia increíble. Tenemos moneda propia, tenemos himno propio, escudo propio, leyes, construcciones, todo el marco jurídico y todo ello, y la capacidad de relacionarnos con otros países, porque tenemos representantes en muchísimos países, embajadores que van haciendo esa función, con lo cual cumplimos todo. Y ahora solo falta el último paso, que es que comiencen a reconocernos otras naciones y ya pase a ser figura de microestado. Y el día que ya Milei llegue a Liberland, pues ya está todo consumado, Paul. Imagínate ese día. A lo mejor Argentina es el primer país que lo reconoce. No, yo iba a preguntar por esta idea. Luego hablaremos de su encuentro con Milei, por cierto. Más allá de las bromas, yo iba a preguntar por este que es el punto que a mí me parece más complejo. Que te reconozca a alguien con un cierto peso. Es decir, intuyo que la idea de los liberlandianos es que un país, pues no sé, por ejemplo, Serbia, si es el que está más al lado y dices que tenéis buena relación. Hungría, que está un poquito más, no nombro a Croacia, pues si hay un poquito más peor relación, pues probablemente sea menos factible que el gobierno croacia os reconozca. Y si no, pues algún país, pues tipo Francia, España, Alemania, de la Unión Europea, o incluso, pues yo qué sé, Estados Unidos, ahora Argentina. Eso sería un impulso brutal, que hubiese un dirigente en algún país más o menos relevante que dijera, oye, a mí me gusta este proyecto, lo reconocemos y establecemos allí, bueno, pues eso, no digo una embajada, pero bueno, nombramos a alguien que sea responsable desde el punto de vista diplomático, aceptamos las credenciales de quien nos quieran mandar. ¿Cómo de cerca está realmente eso? ¿Qué países crees que es más posible que os pudieran reconocer? ¿Cómo lleváis ese tema? Yo en la cena entendí que ya habéis estado en Washington presentando el proyecto. Sí, y hemos recibido donaciones buenas de Washington, D.C. ¿Ah, sí? No solamente eso, tenemos un contacto con un asesor de Trump y... Bueno, es que no sé cuánto se puede decir, pero bueno, hay un acercamiento con Trump. Se puede decir todo aquí. Que si gana las elecciones... Bueno, puede haber opciones interesantes para nosotros, o sea que tenemos ahí por lo menos algo hablado al respecto. Y en Washington tenemos una sede, una especie de embajada muy bonita, donde hemos recibido a gente muy importante,
por ejemplo, al político Ron Paul, que fue candidato presidencial de Estados Unidos. A ese también le condecoramos con la medalla de First Merit Class de Liberland. Y empresarios que han hecho donaciones, que ven que esto es una gran oportunidad también y que han querido, bueno, sostener esta iniciativa y este proyecto. Pero en muchos otros países también. En República Dominicana tenemos muy buenas relaciones. Por ejemplo, hemos hecho donaciones importantes de ambulancias, de coches de bomberos, como para ayudar y ganarnos al gobierno de República Dominicana a ver si lo conquistamos y nos da ese reconocimiento. Con Argentina lo hemos comenzado en la cena precisamente de Milei. Una de las cosas que hice, si te acuerdas, que le di un sobre. En ese sobre que le doy es una carta personal del presidente de Liberland, Vít Jedlička, para que inicien una relación personal y eso evolucione algún día en una relación diplomática. Entonces, si algún día Argentina llegara a hacer ese reconocimiento, bueno, sería una cosa espectacular, pero eso va a tardar, por supuesto, porque esto no es simplemente una opinión de Milei, que yo creo que estará de acuerdo con ello y estamos ya gestionando un encuentro entre los dos presidentes, sino que tiene que ser el Estado argentino y para eso primero se requerirá que ganemos las elecciones en Argentina de las cámaras de diputados y de Senado para que haya una mayoría de la Libertad Avanza, etcétera, y ya veremos cómo damos esos pasos. Por supuesto, con Serbia también lo estamos intentando. Hay varias naciones con las que tenemos unas buenas relaciones diplomáticas. Todavía nadie se ha atrevido a dar el paso porque el primero siempre es lo que más da miedo, pero una vez lo hagan 1, 2 o 3, ya el resto creo que ya lo van a hacer y entonces en ese momento Liberland va a ser más grande que Mónaco, o sea, va a ser una referencia mundial, un faro de luz. Yo le decía a los amigos libertarios en una conferencia que les di que todos estamos como muy obnubilados con Milei y que es la estrella, pero que no os estáis dando cuenta que la siguiente estrella y que yo creo que posiblemente va a ser más grande que Milei es Liberland. Que hay muchísimos proyectos de micronación, pero muchísimos, los conozco casi todos diría, pero el que verdaderamente tiene probabilidades realistas de ser una nación y un estado soberano con reconocimiento mundial es Liberland. Los demás no creo de momento que vayan a triunfar, pero bueno, a lo mejor después, pero de momento creo que es el que más posibilidades reales tiene. Entonces estamos trabajando en esa vía diplomática a ver qué podemos conseguir. Bien, llegáis, está ya el territorio, entonces llegáis y ¿por dónde empezáis? Voluntarios que se queden a vivir, ¿qué es lo primero que hago? Pongo una tienda de campaña, construyo una cabaña. Porque no hay agua corriente, no hay nada, ninguna infraestructura es una realmente. Selva. Claro, entonces en un principio no cumplíamos el requisito de población permanente para una micronación. Claro. Tenemos en cuenta, es que mira, hay dos teorías, está la teoría constitutiva y la teoría declarativa. La teoría constitutiva es más la que viene del Tratado de Westfalia y que se solidifica, digamos, en el Congreso de Viena de 1815, bueno, comenzaron en 1814, termina en 1815 tras las guerras napoleónicas, en las que se requiere, digamos, el convenio de los demás, de los pares, de los iguales para reconocer a otro Estado y se establece de esa manera. Pero sin embargo, después de 1815, en 1933, con la Convención de Montevideo, ahí cambian las cosas porque lo que se establece es, mire, aquí hay unos requisitos para ser un Estado, pero vamos por la teoría declarativa que es que si tienes estos requisitos, si te declaras como Estado, ya lo eres, no hace falta que tus pares te reconozcan. Entonces digamos que hay esas dos teorías que están, digamos, en lucha en el derecho internacional de que hace falta, pero en cualquier caso uno de ellos es el de población permanente, sin ese no hay nada. Entonces eso no lo teníamos y por eso este año ha cambiado todo, porque antes, los 8 o 9 años anteriores, no teníamos población allí porque en cuanto pisábamos éramos arrestados y ir a la cárcel, entonces no había nadie allí. Hubo un muchacho, un gran muchacho, Nico, que logró pasar 25 días seguidos en el bosque, la policía buscándolo, no lo encontraban, durmiendo entre el bosque, comiendo quién sabe qué, 25 noches seguidas pasó hasta que la policía lo encontró, lo arrestaron porque decía, oye, estoy viviendo aquí, yo no estoy haciendo daño a nadie, pero el argumento era, no, te estamos rescatando, por esa teoría de que el Estado siempre está rescatando a la gente. Oye, yo no necesito que me rescates, yo estoy muy bien aquí en el bosque, gracias, pero el Estado siempre interviniendo y rescatando a la fuerza a quien no quiere ser rescatado. Entonces, a partir de allí, digamos, se crea un precedente y entonces muchos muchachos se inspiran y dicen, vamos a hacer lo mismo. ¿Muchachos de dónde? ¿Hay algún español? No hay ningún español, pero hay de Finlandia, de Alemania, de Dinamarca, de Noruega, de Canadá, de Estados Unidos, de Alemania, de Chequia, de un montón de
sitios, ¿no? Y también de África y Asia, pero sobre todo son europeos y norteamericanos de muchas nacionalidades que dicen vamos a hacer eso. Tengo un amigo ahí de Islas Mauricio, o sea, viajó de Islas Mauricio a ocupar territorio a Liberland directamente, pero todos son muchachos jóvenes, estoy hablando de 18 años, 20 años, 25 años, 28 años quizás, entre 18 y 28 diría yo, y esos muchachos son los que están creando la población permanente en Liberland. Esos son los que llevan ya unos cuantos meses y puede haber 15, 20, 30 Exacto. personas. Muy poquitos, pero ¿sabes? Ahora mismo, estas semanas, va llegando 1 o 2 más a la semana. ¿Y muchachas? Hay muchachas también, algunas chicas, pocas, la mayoría son varones. Hay que ser fuerte, con brazos fuertes para sobrevivir. Mira, yo estando allí, os cuento. Los libertarios. Sí, eso siempre ha sido así. Eso es así. Pero bueno, en este caso es peor, Nuria, porque es un terreno agreste. Yo he tenido que volver en silla de ruedas a España. O sea, yo no estoy acostumbrado a esos terrenos y al final ha pasado de todo. O sea, es que son terrenos que tienes que tener ahí un estado físico tremendo, y luego tuve que atravesar y llegar a Belgrado en silla de ruedas, avión en silla de ruedas, distintas escalas, todo silla de ruedas hasta llegar, porque no pude caminar en varios días. Sí, entonces yo no tengo ese perfil, yo soy un perfil más intelectual, digamos, pero otros muchachos que son jóvenes y tienen los brazos fuertes, son los que están allí y ya están pegando ladrillo, porque antes, cuando construían cabañitas, venían los leñadores y les tumbaban las cabañas con la excusa de estamos limpiando el bosque. Fíjate, eso es como los 3 cerditos, han tenido que usar. Sí, entonces dijimos, momento, se están limpiando el bosque. Vale, os destruían las cabañas, esa historia hay que contarla. Claro, vosotros primero, la tienda de campaña supongo que fue lo primero, luego ya la cabaña, pero al ser de madera, los leñadores... Vinieron los leñadores con sus camiones. Los leñadores, uno parece que es uno ahí con un hacha, no, es toda una empresa. Y vienen con la policía, estamos hablando de, no sé, 30 policías acompañando a 40 leñadores. Y echaron abajo las cabañas que ya estaban construidas. Todo, nos robaron un barco que teníamos allí también, o sea, cogieron con una grúa, se robaron el barco y lo pusieron en un camión y se lo llevaron, o sea, un barquito. Ahora ya tenemos otro barco, ahí con también el símbolo de Bitcoin allí puesto en el barco. Es una lucha permanente de años, pero finalmente dijimos, vamos a ver si se atreven a decir que limpiar el bosque es echar abajo una construcción ya de ladrillo. Entonces hemos empezado ya la primera construcción de ladrillo, lo que se llama el Jefferson Square, que va a ser como el centro del país, y donde primero vamos a construir un edificio para necesidades públicas de ahí del momento, y luego ya será algún edificio institucional, y todo lo demás ya será luego las viviendas y las casas. Mientras tanto ellos están allí muy en el bosque hasta que luego ya haya viviendas. Yo ahora mismo estoy en ¿Cultivan contacto. ellos los alimentos, por cierto? No los cultivan. Hay cositas que se pueden comer del bosque y otras cruzan a Serbia o a Croacia con cargamentos de comida y las meten allí, tienen reservas allí para sobrevivir, tienen el bosque en el barco y van teniendo sus reservas allí. Tenemos una sede que se llama Liberbase en la zona croata, donde digamos tenemos una construcción real en frontera croata, en territorio croata, donde digamos podemos tener ahí duchas y cosas y cocina y todo eso como para abastecer. Tenemos al otro lado del río en Serbia otra que se llama Ark Village, que ya está muy bonita, incluso de piedra, madera y casitas de madera, cabañas, todo eso, que es como tenemos esos 2 epicentros para abastecer a los muchachos aguerridos que están allí como campeones sobreviviendo en el bosque, pero eso es lo que crea población permanente y lo que nos dice ya tenemos todos los requisitos para ser un país. Y el gobierno croata y el serbio os permite tener en su territorio, claro, entiendo que lo habéis comprado, pero claro, está comprado. No pueden hacer nada, ¿no? Pero, por ejemplo, el gobierno croata, que parece que es el más hostil, podría, yo qué sé, intentar evitarlo, declararos non gratos o lo que fuera, intentar echaros del país, pero no. A veces ha usado una cosa de un banning, como una prohibición de entrar en el país de Croacia, y ha pasado con algunos, y entonces quedan no sé cuántos meses prohibida la entrada, entonces luego les toca hacer otra cosa y por Hungría y por Serbia o por el río para intentar pasar. O sea, es toda una complicación, no te voy a engañar, pero bueno, estamos en ello y va a ser el país libertario primero de la historia. Esa es toda la emoción que tenemos. Y ahora queréis parcelar, supongo. O sea, que empezará con la propiedad privada. Sí. Entonces, base del liberalismo. Tenemos un sistema de méritos. Tenemos una blockchain. Tenemos blockchain de tokens, digamos, de comercio, el Liberland Dollar. Y luego, aunque todas las monedas son permitidas, por supuesto, plena libertad monetaria, pero tenemos la moneda propia. Pero luego también tenemos otro token que no es moneda de intercambio, sino que son merits, Liberland Merits, LLM. Entonces, con los méritos, cada persona se va ganando sus méritos como ciudadano. Entonces, cuantos más méritos tienes,
más poder político tienes. Es decir, en el voto, no tenemos aquí un voto una persona, sino que es cuánto mérito tienes, pues puede pesar un poquito más, un poquito menos tu voto. Mérito en la construcción de Liberland. En la construcción de Liberland, efectivamente. Sí, y luego en el propio desarrollo de todo lo que se viene posteriormente. Entonces, según los méritos que tienes, también puede llegar un momento en que se te puede asignar una tierra. Yo, por ejemplo, tengo 500 metros cuadrados en Liberland que ya me pertenecen. Lo que hay que hacer es vallar con una cerca y decir, listo, esto es el de Paul Victoria. Aspiro a tener mucho más que 500 metros. Pero tú imagínate hoy en día tener 500 metros de tierra en Mónaco. Lo que es eso. O sea, es espectacular. Hombre. Bueno, pues los visionarios estamos teniendo eso y ya teniendo, bueno, tengo algunos amigos que han hecho muchos méritos y ya tienen más de 500 metros y vamos... ¿Qué tipo de méritos? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para ganar puntos? Pues el muchacho de 20 años que está pegando ladrillo en el Jefferson Square está haciendo un montón de puntos. Correcto. Pero yo que estoy difundiendo o tratando de llegar a un acuerdo con mi ley para qué tal, o otro recogiendo donaciones, o otro haciendo podcast, o otro yendo a programas de televisión, o sea, cualquier cosa que se haga para el bien de Liberland, uno la comunica y tal, y en blockchain se te van sumando los puntos, los méritos que tienes. Y entonces cuando ya tienes méritos suficientes, tienes el pasaporte de Liberland que veis aquí. Si no, no lo tienes. Puedes tener antes otra cosa que se llama el e-residency, que sería esta. Es el DNI ya de residente, el documento de identidad. Ese se requieren menos méritos, pero luego para tener el pasaporte, tener ciudadanía con plenos derechos, se requieren muchos más méritos. Se puede también hacer una donación. Oye, yo no puedo irme a trabajar allí ni hacer nada, pero hago una donación. Bueno, pues ahí también se evalúa si tu donación puede ser meritoria de Liberland, de tu pasaporte. El caso es que tú puedes votar, o puedes ser tú congresista o ministro o presidente. ¿Tenéis presidente de Liberland? Tenemos presidente, ministros y congresistas. Ya tuvimos las primeras elecciones a Congreso en abril pasado. Vía Zoom. ¿Cuántas personas pueden Vía votar? blockchain. Vía blockchain. ¿Y cuántas personas pueden votar? Somos, si no tengo desactualizados los datos, ahora mismo unos 960 ciudadanos. Y e-residency, el DNI, digamos, de menor méritos, unos 3.000 o 3.500. Tenemos 700.000 personas que nos han pedido venirse a vivir a Liberland. 700.000. Pero hemos dicho, no, tranquilo, hay que hacer méritos. Vamos a ver, vamos evaluando para que no vaya a ir cualquier... O sea, tenemos que guardar la calidad de la gente que va allí, que tenga las ideas libertarias bien constituidas, que sepa respetar el principio de no agresión, que es lo que es todo el sistema jurídico de Liberland, y todo eso. Entonces tenemos que ir filtrando qué tipo de gente va a haber allí, porque al final estaremos, no sé, 15.000, 20.000 personas, no sé cuándo, y eso será el núcleo urbano. Bueno, fíjate que Mónaco tiene 35.000, San Marino tiene 35.000, Liechtenstein tiene 35.000 habitantes más o menos. Andorra tiene 70.000. Entonces estamos hablando de, oye, es que esto no es infinito, esto ya va a llegar un momento y esa es nuestra población y ya está. Los rascacielos. Sí, tecnológicos, totalmente enclavados con la naturaleza, muy respetuosos. Estamos haciendo proyectos arquitectónicos, ya digamos en diseño tenemos cosas increíbles, todo, tecnología y naturaleza, todo muy bien, armónicamente construido. Aquí disfrutando de la música de hoy, esa capacidad de crear hits. En fin, ¿cómo se elige al presidente de Liberland? O sea, tú te puedes acostar como presidente y levantarte diciendo, estoy desahuciado. Pues es muy interesante, muy buena pregunta, Nuria. O sea, ahora mismo es una dictadura, porque fue el primero que llegó allí y entonces es el presidente en funciones. O sea, ahora mismo es una dictadura, pero el próximo año, cuando se cumplan los 10 años de fundación, ya habrá elecciones y entonces ya habrá democracia respecto al presidente. Hemos comenzado este año, 2024, con las primeras elecciones a Congreso. Entonces ya se hicieron los primeros congresistas, están ahí operando, aprobando las primeras leyes o medidas, pero son cosas como muy básicas de momento, porque claro, es que todavía no hay casi nada, ¿no? Está todo muy verde, pero bueno, ya está funcionando, los votos son por blockchain, y entonces el próximo año será ya para presidente, entonces ya tendrá los ministros y todo ello, pero todo en completa libertad, y en ese sistema político precisamente, ahora que dices de levantarse, bueno, un congresista, por ejemplo, uno que esté ahora mismo elegido, no voy a poner ningún nombre para que no parezca que es una tendencia, tiene tantos votos detrás, y eso lo respalda en su voting power, en su poder de voto en el Congreso. Pero ese congresista, si, no sé, es incoherente con su programa político, con lo que le dijo a los que le votaron o lo que sea,
se puede acostar el lunes por la noche y el martes por la mañana no tener ningún voto, porque todos han retirado sus votos de blockchain. Y de repente momento se queda sin poder, es un congresista sin votos, sin poder, o con menos poder si otros le han retirado. En cualquier momento, a cualquier hora del día, se queda sin poder. No es como aquí, que tienes que esperar 4 años para intentar castigarme, esos 4 años está destruyendo el país entero. No, aquí en unas horas se te retira el voto y quedas sin poder. Eso no puede ser el caos. Muy interesante. Porque las decisiones no se bloquearán, los avances. Son los costes de la libertad. ¿Qué más te puedo responder? No porque se van a bloquear. Quiero decir, las leyes se aprueban igual, simplemente si un congresista vota una ley que sus electores no están de acuerdo, le retiran y a partir de ahí las siguientes leyes no tendría poder para aprobarlas. Claro, pero no yo solamente eso, es que también pueden echar abajo la ley ya aprobada, porque hay un referéndum y el pueblo veta la decisión del Congreso. O sea, es que es una democracia de verdad, no es la farsa esta que hay. Eso es utilizar Europa. el blockchain constantemente para acercar mucho la toma de decisiones al ciudadano. Exacto. A mí en entornos pequeños me parece que no es ninguna locura. O sea, a mí, quiero decir, me parecen más locuras desde el punto de vista en Liberland las posibilidades que tenga esto realmente de ir creciendo, si los dos estados le van a permitir o no, pero este sistema de elección y de organización nos parece lejano porque no se hace, pero uno ve las posibilidades tecnológicas, no me parece tan raro. Claro, lo que pasa es que yo pienso en Kahneman y ese instinto que nos mueve a veces a tomar decisiones poco racionales y que digas, pues bueno, pues hoy me levanto así, pues no lo sé. No, tienes que explicar bien la medida de lo que has hecho, o sea, también está tu comunicación con tus electores. Entonces, el caso es quitar del poder al poder. No puedan tiranizarte. Claro, entonces la siguiente pregunta iría por esto que te estoy diciendo, ¿no? Alguien estará diciendo, vale, 7 kilómetros cuadrados, ahora hay 25 o 30 chicos que están viviendo allí, unas 900 personas que son ciudadanos del país pero que no viven allí, con lo cual no, en realidad... Pero algunos están en Ark Village y en ese otro pueblo, o sea que hay más gente fuera de Liberland pero al lado de Liberland. En los dos pueblecitos que has dicho que están en la frontera Croacia y Serbia. Entonces, el siguiente paso sería, esto tiene... ya no solo posibilidades de consolidarse desde ese punto de vista del reconocimiento, sino en la práctica. Es decir, va a estar siempre limitado ese territorio, evidentemente. Croacia y Serbia es imposible, no sé si hay algún terreno más en las inmediaciones que se pudiera comprar. No. Si se limita a ese territorio va a ser una población pequeña. El peligro siempre de que alguno de esos dos países diga estoy harto, lo invado. Esa consolidación práctica y también desde el punto de vista de, pues dices, construir, claro, tú tienes que enganchar desde el sistema eléctrico, bueno, si es con paneles solares, pues puede ser independiente, autónomo. Todo va, por lo menos en los primeros años asumís que va a tener que ser autónomo. Entonces, en las posibilidades prácticas, ¿estáis confiados en que es factible más allá del no sé, la reivindicación libertaria en la práctica? Porque esos chicos se van a hacer mayores y cuando tengan 50 años no van a querer vivir en el bosque, van a querer vivir en una casa con todas las facilidades y tú en tu terreno de 500 metros cuadrados vas a querer que tenga pues eso, un jardincito, terraza y un porche con unas mesas y una silla. Eso cómo de cercano es esa plasmación práctica de la idea. No, si vierais nuestros diseños os caéis para atrás, o sea, no hay un país así de avanzado y tecnológico en el mundo, no, esos muchachos no es cuando sean mayores, en 2 años no van a querer estar viviendo así, ¿vale? O antes. Entonces sabemos que estamos en un momento completamente vital, por eso hemos hecho una convocatoria de, oye, vamos a dar méritos a los que vengan a pegar ladrillo aquí, no solo méritos, te vamos a pagar dinero, 6 euros la hora, por trabajo, o sea, es más, si viene un médico, a lo mejor negociamos que te pagamos más de 6 euros la hora, porque también necesitamos un médico allí, que todavía no hay, pero, o sea, que sabemos que es el momento crucial, digamos, los próximos 12, 24 meses de construir el país. Claro. Sabemos que es la ventana de oportunidad. Y de arraigo. De arraigo y de que sobre todo Croacia diga, ya es tarde, ya no puedo hacer nada, porque hacer algo ya implica una guerra y yo soy un miembro de la Unión Europea, no me puedo permitir esto, o sea, sabemos que el tiempo corre contra nosotros, si vamos lento podríamos fracasar. Entonces la rapidez es fundamental hoy día. ¿Tenéis jueces? ¿La justicia cómo funciona? Sí, tenemos un sistema de jueces. Tenemos tenemos un marco de leyes muy básicos, que es el principio de no agresión, la defensa de la vida, de la libertad y la propiedad privada. Estamos ahora mismo debatiendo en el Congreso si debe haber una constitución
y si la hay, ¿qué debe decir? Ahora mismo estamos en ese debate. No todos los países tienen constitución, o sea que yo no estoy de acuerdo con algunos congresistas que dicen que sí, que es necesario para un Estado. No, no es necesario, y la Convención de Montevideo no establece que sea necesario exactamente esos detalles. Entonces, no es necesario, pero podría ser conveniente una constitución muy cortita que diga unas cosas básicas y ya está, simplemente como para asemejarnos a otros países y parecer más lo que ellos quieren ver. Y luego el marco jurídico, el sistema de jueces es privado, o sea, los jueces son privados, tal como decía Huerta de Soto en la Cena de la Libertad con Javier Milei, que queremos que la defensa nuestra defensa también es privada, la seguridad es privada y la justicia es privada. Entonces, ¿qué pasa, Nuria? Que yo quiero hacer un contrato contigo de tal cosa, o sea, llevamos un acuerdo donde yo te doy tales cosas y tú me das otras tales, o dinero, o lo que sea, y eso lo subimos a un contrato de blockchain. Y elegimos que Domingo sea nuestro juez. Y en el contrato inteligente viene que ese juez dirime si hay algún conflicto que no sea fácilmente resoluble, y entonces ese juez dictamina y lo hemos elegido nosotros, y además le pagamos para ello. O sea, la justicia es privada, la seguridad también. O sea, esto va a funcionar como hoy en día funciona un Uber en Madrid. O sea, yo tengo un coche, tengo una plataforma, necesito pedirle licencias de taxis y nada de cosas arcaicas, totalmente desfasadas y caducadas. No, yo tengo un coche, lo pongo en la plataforma y soy un conductor de Uber y llevo pasajeros y presto un servicio privado. Lo mismo con la policía. O sea, yo tengo un arma, yo tengo un entrenamiento físico, de defensa, lo que sea, la gente se fía de mí y la gente me contrata como policía, y según mi prestigio que tenga para seguridad del barrio, lo que sea, pues porque lo patrullo o me gano ese reconocimiento, pues entonces la gente me paga porque quiere una seguridad, pero lo hace libremente, voluntariamente. O sea, es maravilloso y por eso es disruptivo. No va a haber servicios comunes, aunque fueran va a haber prestados servicios comunes, pero privados. Habrá por ejemplo, yo tengo el proyecto de hacer un teatro, pero va a ser privado, no estatal. Una biblioteca yo quiero hacer. Pero eso es más, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención lo de la seguridad, es decir, por ejemplo, que sería como el básico que siempre se ha planteado, los que defienden el Estado mínimo, siempre justicia, seguridad, defensa, seguridad interior y defensa, siempre se planteaba como lo mínimo que tenía que proporcionar el Estado. Se llama el minarquismo. Ni siquiera eso va a haber en Liberland. Ni siquiera minárquico, va a ser mejor que minárquico. Mejor. Perfecto. Y más los impuestos. Vamos con los impuestos. Por eso, entonces, si no hay servicios comunes, no hay impuestos. Exactamente, Domingo. No existen los impuestos. Primer país del mundo que no tiene impuestos. De hecho, ahora mismo, que manejamos un pequeño presupuesto. Ni justicia social. No, claro, no. Esa pervertida y prostituida justicia social, claro que no. Lo que tenemos es justicia verdadera. Todo está sostenido por donaciones. O sea, el presidente, que ahora mismo tiene un sueldo, y algunos más, o sea, tienen su sueldo porque el pueblo ha decidido que sea así y pone unos donativos, porque claro, el tipo trabaja todo el día. Yo, por ejemplo, no, yo tengo otras empresas en España, etcétera, vivo de otras cosas, pero la gente que se dedica 24 horas al día a Liberland, pues tiene que recibir un sueldo, es que si no, pero solo si el pueblo quiere que lo reciba. Entonces, con donaciones se sostiene el gobierno de Liberland. O sea, no hay impuestos, Domingo. El problema que siempre hemos planteado los economistas en ese tipo de situaciones, que es el del free rider, el del gorrón en español, que es aquel que dice, vale, pues me voy a Liberland, mis vecinos pagan una policía que es muy buena, entonces no vienen ladrones aquí porque saben que no van a poder, porque saben que este es un sitio muy seguro, los leñadores les expulsamos y ya no nos vuelven a molestar, pero yo no pago nada, tampoco le pago el sueldo al presidente, pero me beneficio de lo que están haciendo todos esos. Ese es siempre como en los libros de texto, el gran contraargumento contra ese tipo de esquemas van a caer por la tragedia, no es exactamente tragedia de los comunes, pero sí esa figura del free rider, sí, que no paga y se aprovecha del resto. Sí, es un argumento muy bueno el que expones y que no es nuevo. Yo respondo a él en un capítulo así sobre free riders en uno de mis capítulos del Manifiesto Austro-Libertario, de cómo se gestiona esa realidad. Pero lo que creemos en Liberland es que un país que no tiene suficientes donantes para que exista no debe existir. O un país que no le importa la seguridad y que no está dispuesto a pagar por ella, pues no debe tener seguridad, y allá tú y las consecuencias que te lleguen. O sea, es que es tu problema, son tus decisiones y paga las consecuencias de ellas. Pensamos que hay un efecto psicológico, Domingo, en que una persona que no está haciendo ninguna donación y se le ve que puede donar y no le da la gana, queda mal ante los demás. Y entonces confiamos en que
esa salvar el prestigio personal y el no ser como mirado mal o marginado socialmente, no políticamente, porque tienes todo el derecho a no pagar nada, pero sí que te mira así, diga, venga, yo también voy a contribuir por lo menos para sentirme parte de la comunidad, pero esto, bueno, vamos a ver en 10 años, en 20 años cómo funciona, pero ese es el experimento que estamos haciendo, si el ser humano es capaz de funcionar de esta manera, sin coacción, sin violencia, sin impuestos. Pues bueno, en la música, por ejemplo, Radiohead, tú pagabas voluntariamente por el disco. Si querías, hacías una donación, lo que tú quisieras. ¿Y tú pagabas? Claro, y pagabas muchísimo porque reconocías mucho el mérito que tenían. Es que eran muy hippies esos. Hippies, Radiohead. Sí. Y Wikipedia. Wikipedia también, donaciones. Así y es. sigue existiendo y tiene muy buen servicio. En fin, pues yo ahora mismo me quiero ir a Liberland y ¿qué hacéis conmigo? ¿Me soltáis como a Terelu? Ahí en la isla de los famosos me cogéis, me soltáis en el Danubio y ya he llegado. Fíjate que en la Cena de Libertad muchos me pidieron lo mismo, ir, o algunos, oye, me quiero nacionalizar, ¿qué tengo que hacer? A ver, de momento yo lo que os diría es que si queréis me contactáis por LinkedIn y os doy un protocolo de las distintas opciones que hay. En LinkedIn, Paul Victoria, que no es Paul, sino POL, Paul Victoria, o por correo electrónico, lo que sea, y ahí están mis datos, y entonces vemos tu perfil y a qué acuerdo se puede llegar, pero son acuerdos individuales, porque no queremos cualquier tipo de, no sé, comunista, nazi o lo que sea ahí llegando a perturbar el ambiente, ¿me explico? O sea, queremos como cuidar qué tipo de gente, gente viene, pero básicamente el sistema general es hacer méritos y con eso puedes sacar tu nacionalidad, tu residencia, luego tu nacionalidad y luego incluso tu trozo de tierra, que no la puedes comprar la tierra, solo puedes ganártela con méritos. Entonces es un sistema interesante de momento. Pero, y para ir, que tú quieres ir, Nuria. Sí. Y que estás dispuesta a aguantarte los mosquitos y la selva y el media hora. Bueno, se puede. Tengo que salir fácilmente también. Básicamente tienes que llegar a los Balcanes, tienes que llegar o a Hungría, o a Bosnia y Herzegovina, o a Croacia, o a Serbia, y por allí hacer tierra hasta llegar. Esto ahora, claro, luego tendremos pistas de helicópteros, de todo para llegar, etcétera, pero de momento hay que llegar por tierra. Lo más interesante es llegar a las dos bases que tenemos, una en Serbia y otra en Croacia. Sí, claro, carretera normal. Se llega a un pueblo normal. Hasta el pueblecito de Serbia y pueblecito de Croacia que está en la frontera, claro, eso es fácil. Todo es civilización totalmente normal, Serbia y Croacia. Claro, hasta esos dos pueblitos. Luego de ahí ya es la dificultad. Entonces, se puede llegar físicamente en barco, atravesando el barquito y pasando el río y desembarcando allí. Se puede ir, pero claro, esto también depende en qué momento viajes, o sea, tiene sus matices. Es decir, en esos dos pueblos se te recomienda cuál es el mejor momento de ese día o de esa semana para pasar. Puede ser, por ejemplo, yo he subido haciendo una gran vuelta cuando había problemas ahí por el puente entre Serbia y Croacia, porque la policía estaba ahí toca pelotas, por decirlo así. Entonces subimos por Serbia, entramos en Hungría, bajamos hacia Croacia y entramos por este lado a Libertad. Entonces cada vez hay que hacer algo diferente hasta que tengamos todo estabilizado y simplemente podamos llegar con toda naturalidad. Esto me suena a la llegada a Shangri-La. Pero Nuria, ¿cómo se construyó Oregón, Wisconsin, cualquier sitio de Estados Unidos? Se iban gentes con caballos y carretas, con sus familias, sus cosas, a tierra perdida de nadie, a plantar y a empezar. Es que así ha nacido todo en el mundo. Y hoy en día, imagínate, Chicago, la ciudad que es, o sea, ¡pua! ¿Quién se lo hubiera esperado hace 200 años cuando no era nada? O sea, es decir, todo se construye así. Entonces, simplemente paciencia, tener visión y para adelante. ¿Qué tiempo hace? Como aquí. Más frío, más calor, digo, pues a ver qué ropa me llevo. Es un clima, yo creo que es similar al de Madrid, sí. Más o menos eso, no es ni muy caliente, no es Murcia o Sevilla, tampoco es Francia así frío, o sea, es más normal, es bastante moderado, en verano hace calor, en invierno hace su friecito, pero no frío de muerte. Y bueno, tiene su río, tiene sus vistas hermosas, su bosque, ves ahí todas las vistas, ya os enseñaré fotos. Bueno, las fotos sí las podéis buscar por internet, hay muy bonitas, pero en internet lo que no vais a ver es la información actualizada de lo que ahora mismo está pasando, que eso sí, todavía no se sabe en el mundo. Buscaremos fotos. Luego, decisiones entre libertarios. Ahora mismo decías antes que conocías la mayoría de los proyectos de ciudades libres por el mundo. Hay unos cuantos de personas, algunos empresarios, comunidades privadas, que es verdad que dependen de un Estado, que pueden tener que pagar impuestos, pero que dentro de esas comunidades son, bueno, no sé si decir el sueño libertario, esa quebrada de Galt de la que hablábamos antes, pero situaciones bastante interesantes para las personas que piensen así.
¿qué aporta Liberland que no tienen esos otros proyectos y cuál sería la ventaja que tú crees que alguien que se esté planteando, que nos esté escuchando y que te vaya a escribir? Tiene 3 opciones, hemos dicho, los 20 chicos que están allí viviendo. ¿Que van vestidos de algo? ¿Como los Amish o no? No. Van vestidos como quieren. Sí, totalmente. Los 900 que tenéis pasaporte o los 3.000 que tienen el carnet de ciudadanía, alguien que se esté planteando acercarse a vosotros para pediros cómo lograr una de esas 3 opciones, ¿qué ventajas tiene respecto a los de esas ciudades libres que hay por el mundo? Yo creo que sobre todo el realismo que tiene el proyecto. O sea, si tú te vas a Próspera en Honduras, o sea, al final estás sometido bajo el gobierno de Honduras y tienes... Y además se está volviendo cada vez más rojo y más peligroso. Entonces esa autonomía que tienen allí, que es bastante más libre que en muchos otros sitios, que está bastante bien, pero yo creo que están cerca de perderla, porque al final depende de un gobierno socialista y casi comunista y muy rojo. Sí, claro, luego hay cosas como Sealand, a las afueras de Inglaterra, que es una plataforma antigua de la Segunda Guerra Mundial, que son 550 metros cuadrados, y ahí está el Principado de Sealand, pero es que eso es una plataforma en medio del mar y ¿qué puedes hacer ahí? Realmente es algo más simbólico que realmente te puedas ir a vivir allí a hacer algo. Tienes Montelíbero, en el sur de Montenegro, que es una comunidad, sobre todo de iniciativa de rusos expatriados, y ya de otras nacionalidades, pero muy libertaria, pero al final también estás bajo la autoridad de Montenegro, entonces hay bastante libertad, pero tampoco del todo. ¿En Estados Unidos hay alguna comunidad así? Bueno, en Estados Unidos los Amish. Hay mucho, ¿no? Hay Amish, mucho de claro, estos... hay de eso. Y el Estado les respeta bastante sus particularidades, sobre todo amparado bajo la libertad religiosa. Pero al final estás bajo Estados Unidos también. Si no quieres estar, por ejemplo, hay una isla entre Japón y Corea, que no se sabe si es de Japón o de Corea, y yo tengo un amigo allí que es el líder de la revolución allí, que está tratando de que esa isla sea completamente independiente y soberana. Vamos a ver cómo le va con eso. Hubo otro proyecto que hace poco fracasó, lamentablemente, hace unos pocos meses, un millonario americano que montó una plataforma en el mar y estuvo... Yo creo que más de un año allí, muy bien, y construyendo todo, una super plataforma tecnológica tal, y una ola se lo llevó y lo mató a él y a todo el mundo, entonces se ha hundido, pero hay mucha financiación de millonarios estadounidenses, los hermanos Koch, otros que están financiando la fundación de Seasteading, que lidera el nieto de Milton Friedman. El señor Friedman lidera eso para construir países en el mar, en el océano, que son libres y no tuvieron ninguna jurisdicción, y plataformas enteras bien cimentadas que no se las lleven las olas y que pueda haber países enteros flotando en el mar. Hay de todo. Bueno, la isla de Rosa, no sé si las habéis escuchado, de Giorgio Rosa. Eso fue una iniciativa, él empezó en 1955, 57, 1968 él la terminó de construir. Él era ingeniero a las orillas de Rimini, pero fuera del mar territorial de Italia, para que no dijeran que eso es Italia, oye, esto es otro país. Cuando ya termina de construirla y está yendo un montón de gente, él declara la independencia el 1 de mayo del 68, creo recordar, y le dura 1 mes y 26 días. El 26 de junio llega la Armada Naval Italiana y lo desocupa, se lleva a todo el mundo y la vuela por los aires y la dinamita, y a pesar, claro, lo que hicieron fue, oiga, está fuera del mar, pues ampliemos el mar y decimos que es nuestro, y entonces fracasó también. El tema es que él no lo hizo bien, porque luego cuando él pidió ayuda a Europa, oye, que no me destrocen aquí, es después de declarar la independencia, o sea, es decir, uno primero tiene que construir las bases y luego hacer como toda esa revolución de enfrentamiento cuando ya estás como muy sólido. Entonces, estamos tratando de hacer las cosas bien, de tener todo sólido antes de meternos en conflicto con nadie más, y por tanto es el proyecto más realista. Entonces, Domingo, la respuesta es, donde más realistamente puedes tener un país libertario ahora mismo, a día de hoy, según mi juicio, es Liberland. Y una última pregunta, sí, porque decías que no se pueden adquirir tierras comprando, sino que es por un sistema de méritos. Sí. Pero una vez que es tuya, sí la podrás vender. Luego sí. Y entonces, el siguiente miedo sería pues que alguien trate de comprarlas todas, porque al final no deja de tener un tamaño que alguien con mucho dinero podría intentar comprarlas. ¿O hay algún tipo de restricción a eso? No hay restricción. Simplemente confiamos en que hay tanta gente que no querrá vender eso allí, porque es su paraíso en la tierra, que no se lo va a vender a nadie por ningún valor del mundo. ¿Y la diferencia entre Liberland y un Estado? Porque alguien dirá, pues igual que para mí España es un Estado que me impone sus normas,
A lo mejor para estos pioneros no, porque ellos han ido voluntariamente y están construyendo, pero el hijo o el nieto de un pionero dentro de 100 años dirá, pues mi estado es Liberland, y a lo mejor se hace libertario contra Liberland. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Por qué Liberland no va a ser un estado como los por demás? eso el marco jurídico tiene que estar muy claro. Yo creo que la Constitución es buena para eso, para que sea como inviolable, que no puedas luego crear una dictadura allí, que sea para toda la vida, que ese es el único marco regulatorio, que luego se hacen cosas bajo ese principio de no agresión y que no puedes contravenir eso. Entonces, de alguna manera, digamos, se confía en que la gente libertaria allí no querrá perder el único sitio donde verdaderamente tendrá libertades, y además es un estado que no tiene nada que ver con el estado español o el norteamericano o el de cualquier sitio, porque es un estado que no tiene impuestos. ¿Qué clase de estado es uno que no tiene impuestos? Pues no es un estado, lo llamamos estado por asemejarnos a la comunidad de naciones y para que tengamos como relaciones diplomáticas con los otros, pero realmente hay una autoridad política que sí defendemos en el austrolibertarismo, que hay un matiz diferente del anarcocapitalismo, donde sí creemos que debe haber una autoridad política, pero solamente para proteger la vida, la libertad y la propiedad privada, y eso es toda su función. Entonces es un estado muy entre comillas, que realmente no es un estado moderno, que no creemos en eso. Desde luego, yo creo que es el podcast más curioso que hemos hecho en los casi 200 que llevamos. Te digo una cosa, yo hasta que no haya pavimento, carretera, asfalto, yo no voy a ir. Yo tampoco. O sea, que yo no admiro mucho a estos chicos que están allí viendo, pero yo cuando haya asfalto, que nos lo ya diga vamos Paul, tú y yo. Y yo ya voy a echar un vistazo. Domingo. Y digo, oye, esto es Wifi más no gente. hay, claro, wifi no hay. No, pero a mí me importa menos el wifi que el asfalto. Yo lo que quiero es asfalto. Pero no te importa el baño más. Asfalto y Bueno, construir. el baño a mí Mira, mucho. yo te voy a decir una cosa. Yo le propuse a mi familia que nos fuéramos a vivir a Liberland, a 6 hijos y una esposa. La mami de los niños dijo, no señor, ahí no hay ni baños, o sea, no. Cuando haya baños me lo planteo de momento, no tengo nada que hacer. Entonces son los mínimos. Pero los 6 niños están dispuestos a irse ahí al bosque a construir el país. No, nosotros no. Asfalto y baños y luego vamos. En la cena, que fue muy agradable, le dábamos ideas de cómo crear arraigo. Uno es un equipo de fútbol ya, de Sí, Liberland, eso estaría ¿verdad? bien. Tenemos un equipo de ajedrez, no de fútbol, pero ya de ajedrez, que ya está compitiendo en Serbia, o sea que vamos creando ahí las instituciones. La otra era hacer una corrida de toros con Morante. Mira, eso estaría bien. Que ahí no voy a ir. Cuando haya asfalto yo voy con Morante. Pues nada, enhorabuena. Muchísimas por Victoria. gracias por Gracias invitarme. por venir. Un placer. Nos vamos. ¿Vas a ir de vacaciones a Liberland? No, que ya te he podemos dicho, asomar. cuando haya... Es que pero tú y la yo no bandera, somos muy la de bandera y el safari. escudo están bien. Es que no, aquí en radio muy no bonitos, podemos... Amarillo y negro. Eso es, no podemos decir mucho Ah. más. Pero aquel que quiera que le eche un vistazo a la bandera y el escudo, pues son curiosos. Pero yo, hasta que no haya... Yo nunca voy a ser pionero, pero es que mi carácter no va con eso. Yo soy de los comodones. Así que cuando ya se pueda ir en plan cómodo, iré yo también. Muy bien, pues Pues nada. ahí bienvenido, Domingo, cuando quieras. Ahí iremos a Nuria. hacer un podcast a Liberland, imagínate. Eso es. En fin, pues nada, que gracias a todos por estar ahí, que volvemos en una semana en el radio, los domingos a las 12 de la noche, y por supuesto estamos en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Un abrazo enorme a repartir.